Vamos a iniciar, vamos a armar dos grupos, dos exposiciones, ¿no? De acuerdo a las dos diapositivas, de acuerdo a lo que he comentado hace un momento. Iniciamos con la transferencia convencional y luego de haber terminado ese procedimiento va a haber un pequeño break, unos 10 a 15 minutos, a lo mucho, para continuar con el siguiente procedimiento y luego las preguntas, ¿no? Sin perjuicio de ello, me gustaría que al final de la exposición puedan hacer las preguntas, ¿no? Todas las preguntas que correspondan, no hay problema, pero si por ahí hay alguna duda, me lo comentan, ¿no? Igual la absolveré, ¿sí? Pero en la medida de lo posible tratemos de que las consultas sean absueltas al final de la exposición. Bien, un momento por favor para compartir la primera diapositiva. Bien. Iniciamos con el primer procedimiento que les comenté, es la transferencia de dominio en el Estado. El marco normativo aplicable es el texto único ordenado de la Ley 29.151, que es la Ley General de la SBN, el reglamento de la Ley 29.151, la Directiva 005-2013 SBN, que es la que regula todo el procedimiento, de inicio a fin de este trámite. El decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, también lo vamos a ver. Y el reglamento del decreto legislativo, ¿no? 1439. Antes de iniciar con el procedimiento, propiamente quería comentarles de que ha habido un antes y un después, ¿no? Un antes al 13 de octubre de 2019 y un después respecto a la administración de los bienes del Estado. Entiéndase administración y disposición de los bienes, ¿no? Inmuebles, específicamente, que estamos tratando ahora. Antes del 13 de octubre del 2019, es decir, del año pasado, la administración de los bienes estaba a cargo exclusivamente de la SBN, tratándose, claro está, de los bienes que se encuentran inscritos a favor del Estado, ¿no? Y, bueno, también se puede aplicar las normas de la SBN por las entidades, ¿no?, que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Sin embargo, luego del 13 de octubre, ¿no?, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, esa administración, esa competencia ha sido modificada, en el sentido de que ahora existe, o bueno, a partir del 13 de octubre del 2019, existe un sistema dual en lo que respecta a la administración y disposición de los inmuebles del Estado. Entonces, ¿qué pasa? En el antes del 13 de octubre, como les decía, ¿no?, si vemos las diapositivas, la SBN era el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, es decir, se encargaba de evaluar los procedimientos, administrar los bienes tanto muebles como inmuebles, ¿no?
respecto de los bienes inmuebles, administraba y disponía todo tipo de bienes, sin distinción alguna, inmuebles del Estado. El marco normativo, lo saben, en la ley 29.151 y su reglamento, ¿no? Y modificatorias. Sin embargo, como les dije, después del 13 de octubre, cuando entra en vigencia el decreto legislativo 1439, ¿no? Cuando se emite y se publica, ya nace el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector de este sistema es la Dirección General de Abastecimiento, conocida como la DGA. ¿Qué es lo que señala la norma, ¿no? El decreto 1439, que la DGA es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Bajo su ámbito de competencia se encuentran los bienes muebles y los bienes inmuebles. Pero estos bienes inmuebles han sido modificados en el sentido de que ya no ya no se encuentran bajo la definición del sistema de la SBN. La SBN administraban pues terrenos, ¿no? Con edificación o sin ella, no hacían distinción. O sea, predios, ¿no? Que nosotros entendemos que puede ser un simple terreno como que también puede haber edificación. Cualquiera de ellos estaba, si estaba a nombre del Estado, se encontraba administrado, ¿no? Y podía ser materia de disposición por parte de la SBN en representación del Estado peruano. Sin embargo, cuando se emite este decreto legislativo 1439, la terminología cambia y se modifica la definición de los bienes inmuebles, entiéndase, a los terrenos que cuenten con edificaciones, ¿no? Tales como, la norma misma lo señala, las sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, ¿no? SBN administra en ese sentido solo los predios estatales, es decir, cuando entra el decreto 1439 ya cambia, modifica la competencia, es decir, SBN se queda únicamente con la administración de los bienes, de los predios, terrenos, zonas de playa, ¿no? Y la DGA, la Dirección General de Abastecimiento del MEF, tiene ya la competencia, asume la competencia de todos los bienes muebles, ¿no? Y los bienes inmuebles, pero entiéndase estos como terrenos con edificaciones, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción a partir de la entrada en vigencia de estas normas, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento, porque sí tiene un impacto directo sobre la normatividad de la SBN. Entonces es importante que ustedes tomen conocimiento de ellos. Seguramente ya lo han hecho en el transcurso del día a día, seguro porque muchos trabajan en el sector estatal, en el sector público, ¿no? Pero si algunos vienen del sector privado, es bueno también que lo conozcan, que actualmente existe un sistema dual en cuanto respecta a la administración de los bienes del Estado, ¿no? Entonces, ya sabemos que únicamente SBNB, bienes, terrenos, ¿no? Y la DGA, bienes muebles, todo bienes muebles, y los terrenos con edificaciones. Ok, entonces, partiendo de ello, vamos a poder, justo quería hacer ese comentario porque quería que entiendan que en alguno de los procedimientos va a ingresar también la DGA del Ministerio de Economía para poder tener competencia de cierto procedimiento, y se lo voy a explicar por qué, ¿no? Porque justamente en el procedimiento de transferencia no siempre vamos a tratar de predios únicamente, sino también puede tratarse de predios edificados, ¿no? Terrenos con edificación. Entonces es importante que sepan que existe la existencia de este sistema dual. Luego, también es importante saber que para la administración y disposición de bienes inmuebles del Estado, en estricto se transfieren o se administran para lo que son administración, para lo que es disposición, porque vamos a evaluar la transferencia, vamos a ver el procedimiento de transferencia, aplica para bienes de dominio privado del Estado. Entonces, tenemos que partir que existen dos tipos de bienes del Estado, de dominio público y de dominio privado, ¿no? La naturaleza puede ser de dominio público o privado. Entonces, ¿qué características tiene cada tipo de bien? ¿Qué características tendrán los bienes de dominio público y cuáles serán las características de los bienes de dominio privado? Bueno, las normas de la SBN, ¿no? La base legal está en el artículo 2 del reglamento, específicamente el numeral 2.2, literal A, establece que los bienes de dominio público son los que se encuentran destinados al uso público, ¿no? Tales como playas, plazas, parques, como ejemplos. O también
pueden ser los que sirven para el soporte de la prestación de cualquier servicio público, como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, ¿no? Entre otros, aportes reglamentarios, áreas de equipamiento urbano. Tienen la condición de inalienables e imprescriptibles, ¿ya? Esa es una de las características de los bienes de dominio público. Entonces, estos tipos de bienes pueden ser otorgados en administración, sí, ¿no? Pueden darse en usufructo, servidumbre, arrendamiento, cesión en uso, ¿no? Sí es posible, pero siempre en cuando no se desnaturalice o obstaculice el normal funcionamiento del uso público o la prestación del servicio, ¿no? Esta posibilidad de poder administrar bienes de dominio público o otorgar, perdón, derechos de administración sobre estos bienes se encuentran regulados en las normas, en el reglamento de la SBN en el artículo 29. Sí es posible, siempre y cuando no se desnaturalice, como les repito, use o se obstaculice el normal funcionamiento de este uso o servicio público, ¿ok? Sin necesitar desafectarlos, cambiarle su condición. Pueden seguir siendo dominio público y darse bajo un derecho de administración determinado. Pero si estos son los bienes de dominio público, entonces, ¿qué entendemos por bienes de dominio privado? ¿No? Lo contrario, si ese bien no está siendo destinado a un uso o servicio o está sirviendo para la prestación de un servicio público, por ende, es un bien de dominio privado, ¿no? Si no sirve para un uso, no es un parque, si no es un hospital, no es un colegio, entonces, ¿no? Si no tiene ningún fin público, entonces es un bien de dominio privado del Estado. Hay dos supuestos, o dominio público o dominio privado del Estado en lo que son bienes inmuebles, ¿ok? Entonces, estos tipos de bienes de dominio privado dice que son aquellos bienes estatales que, siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad estatal, no están destinados al uso ni afectados a algún servicio público, y respecto a los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos. O sea, pueden ser materia de algún acto de administración o disposición, no hay ningún inconveniente, ¿no? Para la administración propiamente. La base legal, el mismo artículo 2 del reglamento, pero el literal B. Entonces, en el reglamento de la SBN se encuentra detallado qué es un bien de dominio público y quiénes son bienes de dominio privado. Sobre estos bienes de dominio privado, sí es posible otorgar sin ningún inconveniente un acto de administración o disposición, ¿ok? Entre otros, la transferencia de dominio, ¿no? Puse como ejemplo la transferencia porque la transferencia es un acto de disposición, ¿ya? Y este procedimiento de transferencia aplica para bienes de dominio privado, ¿ok? Entonces, en estricto, este procedimiento de transferencia, ¿no? O los actos de administración y disposición, como regla general, se hacen sobre bienes de dominio privado. Excepcionalmente, como hemos visto en el anterior caso, se pueden otorgar ciertos derechos de administración, ¿no? Pero sin desnaturalizarle el uso o el servicio público. Pero en estricto, actos de administración y disposición es sobre bienes de dominio privado. Hay excepcionalidades, como ya se mencionaba. Ahora, para lo que es propiamente la transferencia de bienes, ¿no? Tenemos que saber cuál es la competencia, ¿no? ¿Quién es competente? ¿Qué entidad es competente para poder evaluar un procedimiento? ¿Qué es lo que hemos dicho a grosso modo que es la transferencia? Es un acto de disposición, implica la traslación de dominio, la transferencia de propiedad de una entidad a otra, por eso es entre entidades, transferencia interestatal o entre el Estado, ¿no? Porque aplica entre distintas entidades públicas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se va a dar? ¿Quién va a ser la entidad competente para poder evaluar este procedimiento? ¿No? La competencia la vamos a definir teniendo en cuenta quién es el propietario del predio o del bien inmueble. Entiéndase que para este procedimiento de transferencia aplica todo, predios, o sea, terrenos, o sobre bienes inmuebles, terrenos con edificación. Entonces, partiendo de quién es el propietario, podemos identificar quién es el que se va a encargar de evaluar el procedimiento, quién es la entidad competente, quién evalúa el procedimiento, quién aprueba el acto de transferencia, ¿ok? Entonces, este cuadro que ven, ¿no?, en la diapositiva contiene datos respecto a quién es propietario del bien, del predio, del bien inmueble. Y teniendo en cuenta la titularidad, es que se va a determinar quién sería o quién va a ser la entidad competente para evaluar la transferencia.
En el primer supuesto, en el primer supuesto del cuadro, cuando el propietario del bien, ¿no?, es el Estado y no existe transferencia de funciones a un gobierno regional, será la SBN o la DGA del MEF según corresponda. ¿Quién qué? ¿Quién va a evaluar, instruir, evaluar todo el procedimiento y aprobar el acto? ¿Esto qué significa? SBN o DGA. ¿Cuándo? Cuando sea pues un predio o cuando sea un bien inmueble. Cuando se hable de quiero que se me transfiera, yo, entidad pública, necesito que se me transfiera un terreno o necesito que se me transfiera un terreno edificado, ¿no? Una edificación. Entonces, pero si es del Estado peruano, ¿no? Entonces tendrá que ingresar la SBN o la DGA, ¿no? Sin transferencia de funciones al gobierno regional. ¿Qué significa eso? Actualmente existen 7 gobiernos regionales a nivel nacional que tienen la competencia para poder evaluar procedimientos referidos a actos de administración y disposición de bienes inmuebles. ¿Qué significa esto? Que a nivel nacional, en todo el territorio, 7 son los gobiernos regionales que actualmente vienen actuando, por así decirlo, como una SBN en su jurisdicción. No forman parte de SBN, pero sí tienen las funciones encargadas, ¿no? La competencia, las funciones transferidas en ese sentido, para administrar y para disponer predios, en este caso predios, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que identificar de que si este caso, en el primer caso, un terreno se encuentra inscrito a nombre del Estado, entiéndase en ICA, ¿no? Y si está a nombre del Estado peruano y no en ICA, pues no hay transferencia de funciones. El gobierno regional de ICA no tiene la competencia para poder evaluar estos procedimientos de transferencia en este caso, ¿no? O una afectación en uso. Entonces no tiene esa competencia, no se le ha dado la competencia para que puedan evaluar. Entonces tiene que recurrir la entidad que desea la transferencia, ¿no?, de ese predio directamente a la SBN, ¿ya? Entonces, pero hay otros supuestos, ¿no?, donde existe transferencia de funciones, que ahora lo vamos a explicar. Para hacerles recordar, quería comentarles que los 7 gobiernos regionales que tienen estas funciones transferidas son en el norte, Lambayeque y Tumbes; en Lima, en lo que corresponde a la zona de Lima, Callao, el gobierno regional del Callao; en lo que es el sur, Arequipa y Tacna, ¿no?, el gobierno de los Gores, Tacna y Arequipa; y en el oriente, Amazonas y San Martín. Ahí están los 7 gobiernos regionales que a nivel nacional son los únicos que por ahora tienen esas funciones transferidas para poder evaluar actos de administración y disposición. Entiéndase, como le digo, una afectación en uso, una transferencia, una permuta, ¿no? Entonces, nos centramos en lo que es transferencia y este primer ejemplo aplica para el caso de ICA, ¿no? Si es un terreno que está ubicado en ICA y está a nombre del Estado, ok, entonces lo tendrá que evaluar todo el procedimiento de transferencia a la SBN. Pero si fuera una edificación que está en ICA, es un terreno edificado, ¿no?, está inscrito a nombre del Estado peruano, entonces tendremos que dirigirnos a la DGA del MEF, a la Dirección General de Abastecimiento del MEF, para solicitar la transferencia. ¿Okay? Pero si, por ejemplo, está inscrito, como en el segundo caso, ¿no?, está inscrito a nombre del Estado, muy bien, pero existe transferencia de funciones en esa jurisdicción. Por ejemplo, en Tacna, ¿no? Necesito que se transfiera, yo, entidad pública X, necesito la transferencia de un terreno que está en Tacna, ¿no? Entonces, esa entidad interesada para solicitar la transferencia de ese terreno o de ese predio, ¿no?, tendrá que recurrir ¿a quién? Bueno, al gobierno regional, ¿no? Entonces, ¿a qué gobierno regional en este caso? El gobierno regional de Tacna, ¿no? Por ejemplo, Chachapoyas,
¿no? Entonces, necesitan un terreno que está ubicado en Chachapoyas. ¿Ante quién tendrían que recurrir? Ante el gobierno regional de Amazonas, ¿ya? El tercer supuesto es cuando un predio, un bien inmueble está a nombre del gobierno regional y gobierno local, sobre predios, ¿no? Sobre bienes de su propiedad. En ese sentido, quien tiene que evaluar el procedimiento son los mismos gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Porque tienen que evaluar en base a su ley orgánica, ¿no? Su ley orgánica de gobiernos regionales o gobiernos locales. ¿Y qué pasa cuando el propietario, en el último supuesto, el propietario es una entidad pública, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen que transferir, tiene que evaluar el procedimiento la misma entidad. Por ejemplo, si fuera el MINCETUR, ¿no? El propietario del terreno o del predio, tiene que evaluar el procedimiento, el mismo propietario, ¿no? Tendrá que evaluar el procedimiento a favor de la entidad que le está pidiendo porque es el MINCETUR quien es propietario de ese predio o ese inmueble. Pero se necesitará enviar previamente una opinión técnica, ¿no? A la SBN o a la DGA, según sea el caso, según corresponda. Este cuadro deben de tenerlo en cuenta porque es importante saber, dependiendo la titularidad del predio o del inmueble, saber a quién vamos a recurrir para el momento de que necesitemos presentar un trámite de transferencia interestatal. Es importante. Justamente por esos casos, cuando no se tienen bien definidos, no se identifica bien el titular, dirigimos mal nuestro petitorio, encaminamos mal a una entidad que no es competente, ¿no? Lo que no queremos es que un procedimiento se declare improcedente. Por ello es importante que conozcan de esa competencia para poder evaluar el procedimiento. Ok. ¿Qué es la transferencia de acuerdo al reglamento de la SBN? El artículo 62 establece que la transferencia puede efectuarse a título gratuito u oneroso. A esos dos supuestos. La transferencia de predios estatales es la traslación, como ya le mencioné, la traslación o transferencia de dominio a título gratuito u oneroso, de predios de dominio privado del Estado. ¿Ya? Entiéndase predios, también cuando hablemos de predios podemos aplicar predios y bienes inmuebles, ¿ok? Esta norma es de la SBN y, bueno, también es aplicable a las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. En tanto todavía la DGA del MEF no tenga definidas sus directivas, sus propias normas. Entonces, es aplicable también para ambas entidades, ¿no? Entonces, cuando lean lo que es predios, entiéndase que aplica para todo. Sí, o sea, antes de hacer la diferencia entre si es terreno o edificación. Predios, o sea, entiéndase todo, para no confundir. Entonces, ¿es de dominio privado aplica sobre bienes de dominio privado del Estado? Sí, aunque en estricto ya les he dicho, la transferencia se da sobre bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Y que se realiza entre las entidades conformantes del sistema. Claro, por eso es una transferencia interestatal, entre entidades. ¿Okay? El artículo 63 del reglamento de la SBN regula la transferencia a título gratuito. El artículo 64, la transferencia a favor de gobiernos regionales y locales, ¿no? Que propiamente también es el procedimiento de transferencia. Entonces, sobre los actos de administración y disposición según las normas del sistema de abastecimiento, tienen que recordar que la aprobación, dice, de los actos de administración o disposición es efectuada por las entidades respecto de los bienes inmuebles de su titularidad o por la DGA respecto de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. ¿Qué significa esto? Esto está en el reglamento del decreto legislativo 1439, en el artículo 24, y señala pues que es la DGA quien va a evaluar los actos de administración y disposición de inmuebles que se encuentren, ¿no?, bajo la titularidad del Estado. Entonces, si es que hay, y bien inmueble que es una edificación, ¿no? Entonces, si hay un inmueble que está, entiéndase, un terreno construido, ¿no?, con edificación, ¿no?, se encuentra inscrito a nombre del Estado peruano, quien va a evaluar ese procedimiento es la Dirección General de Abastecimiento del MEF, ¿ok?
Y la primera disposición complementaria transitoria de este mismo decreto legislativo señala que en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en ese decreto legislativo, de conformidad, dice, con el proceso de progresividad establecido por la segunda disposición complementaria final, se mantienen vigentes, señala, las normas directivas u otras disposiciones aprobadas por la SBN, en lo que resulte aplicable, claro, y no se contraponga con las normas del sistema de abastecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien ya hay un ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento que es la DGA y que según el artículo anterior que les he comentado, ¿no? que si el bien inmueble está a nombre del Estado, es la DGA quien va a emitir o aprobar el acto de administración o disposición. En este caso, un acto de disposición para nuestra exposición es una transferencia. Será la DGA quien evalúe, quien apruebe la resolución de transferencia de un bien inmueble, ¿no? De una edificación que está a nombre del Estado. Entonces es importante saber ello, y por eso es que en el cuadro de la diapositiva anterior se señaló que es la DGA también que interviene, no solamente SBN, ¿no? Entonces hay que identificar bien si es que estamos tratando de un predio o de un bien inmueble. Y que, bueno, les expliqué que justamente en el marco de este artículo, la DGA puede aplicar temporalmente las normas del SBN hasta que emita las suyas propias, ¿no? Por ende, cuando se trate de una edificación que está a nombre del Estado y que se evalúe la transferencia a favor de alguna entidad, la DGA puede evaluarla bajo las normas de la SBN, las que estamos viendo ahora. Recuerden que la DGA, que es la Dirección General de Abastecimiento del MEF, tiene actualmente, en cuanto a normas se refiere, el decreto legislativo 1439, el reglamento de ese decreto legislativo, ¿no? Y bueno, su reglamento de organización de funciones por parte del MEF, pero mayor normativa, más directivas aún no las tiene. Entonces, mientras no se emitan directivas propias, pueden aplicarse, ¿no?, las normas de la SBN. Ahora, de acuerdo al artículo 65 del reglamento de la SBN, sobre el procedimiento de transferencia, que se señala que la solicitud para la transferencia entre entidades debe ser presentada ante la entidad propietaria del bien. Claro, hay que saber quién es el propietario para poder dirigirse a esa entidad, ¿no? Si, por ejemplo, en el ejemplo pasado era Mincetur, ¿no?, porque hemos visto que en la partida registral está inscrito terreno, ¿no?, terreno y tiene declaratoria de fábrica, ¿no?, o sabemos de que se encuentra construido, ¿no?, se encuentra edificado, ¿no?, y si está a nombre de una entidad como por ejemplo el Mincetur, entonces tendrán que recurrir al Mincetur, la entidad que requiera la transferencia de esa propiedad del Mincetur. Si está a nombre del Estado, tendrán que recurrir pues a la DGA o a la SBN, dependiendo de dónde esté ubicado el predio o el bien inmueble, ¿no? Si está a nombre del gobierno regional, tendrán que recurrir a ese gobierno regional. Si está a nombre del gobierno local, tendrán que recurrir al gobierno local. Entonces tienen que dirigirse ante la entidad propietaria del bien, ¿no? Entonces, el gobierno regional o la SBN, según sea el caso. Recuerden también que puede intervenir la DGA, ¿no?, partiendo de que actualmente el sistema es dual y que no solamente SBN evalúa transferencias, también lo hace la Dirección General de Abastecimiento, indicando el uso que se otorgará al predio, bueno, al bien, ¿no?, y además el programa de desarrollo o inversión, acreditando los respectivos planes y estudios técnicos legales, dice, para la ejecución del programa correspondiente, el que podrá realizarse por cuenta propia o de terceros. Ok, la aprobación se efectuará previa opinión técnica del SBN por resolución del titular del pliego o de la máxima autoridad de la entidad propietaria, ¿no?, el gobierno regional o la SBN, de acuerdo a sus competencias. ¿Qué significa esto? ¿No? Que la transferencia se da entre entidades, ¿no?, será presentada, ¿no?, ante el propietario, ¿no?, del bien, y que tiene que presentarse un programa, proyecto de inversión, ¿no?, acreditando técnica y legalmente la factibilidad, ¿no? Tiene que haber un sustento.
¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué pedir la transferencia? ¿No? ¿Por qué no pedir de repente la afectación en uso? La transferencia es transferir la propiedad, es trasladar el dominio, ¿no? Entonces, tiene que justificarse un proyecto, dice la norma, ¿no? Y tendrá que recurrirse ante la entidad que corresponda, que es el propietario del bien. El artículo 66 del reglamento también señala una posibilidad de transferir propiedad a favor de empresas bajo el ámbito de FONAFE. El artículo 67 de la SBN, del reglamento de la SBN, regula también transferencias por aporte capital a favor de las entidades, de las empresas que se encuentran bajo el ámbito también de FONAFE. Y vamos a centrarnos en lo que implica la transferencia de dominio a título gratuito. ¿Por qué? Porque es un procedimiento más recurrente, ya sea a nivel de lo que es SBN, gobiernos regionales o la misma Dirección General de Abastecimiento. Es el procedimiento el más pedido, por así decirlo, a pesar de que la norma señala que también podría ser a título oneroso. Como hay un pago de por medio, las entidades recurren a distintas entidades, a la SBN, a la DGA o a los gobiernos regionales para pedir la transferencia gratis, ¿no? Gratuita, del inmueble o del predio, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en este procedimiento porque es el más recurrente y es el que más piden las entidades, justamente porque no hay dinero de por medio, ¿no? Esta transferencia a título gratuito, ¿no? Dice que puede efectuarse siempre y cuando el bien sea destinado para programas o proyectos de desarrollo o inversión, de conformidad con sus respectivas competencias, fijándose en la resolución aprobatoria dicha finalidad y el plazo de ejecución de la misma, bajo sanción de reversión, en caso de que haya incumplimiento. Esto que les acabo de leer se encuentra en el artículo 63, ¿no? Del reglamento de la SBN, ¿no? Está referido a lo que es transferencia a título gratuito. Ok, tiene que cumplirse entonces una finalidad. Es decir, si hay un pedido de transferencia, tiene que estar debidamente sustentado. Tiene que la entidad que necesite un terreno o necesite un terreno edificado, ¿no? Un predio o un bien inmueble, tiene que justificar ante la entidad que es el propietario y decirle por qué necesita ese terreno o ese terreno edificado, ¿no? Entonces, debe haber una intención de ejecutar un proyecto, entonces tendrá que presentar un proyecto determinado, tiene que establecer un plazo, ¿no? Y la finalidad, como ya les he mencionado, o sea, un porqué. ¿Qué vas a hacer en el terreno o en el inmueble? ¿No? ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? Todo eso se detalla en el proyecto de desarrollo o inversión que va a presentar la entidad que necesite que se le transfiera un bien, ¿no? Ante la entidad propietaria. Recuerden que, como le digo, esta transferencia se da entre entidades, de una a otra. Una que requiere y otra que es propietaria del bien, que va a evaluar el procedimiento y va a evaluar si corresponde darle la transferencia o denegarle, según corresponda. En el gráfico podemos ver que se dice transferencia interestatal o entre entidades del Estado porque se va a dar ya sea entre el Estado a favor de un gobierno regional, que el Estado le transfiera a un gobierno local, el bien, ¿no? Que el Estado le transfiera a una entidad, que una entidad le transfiera a otra entidad, que una entidad una entidad pública le transfiera, un ministerio, por ejemplo, le transfiera a un gobierno local, ¿no? O viceversa. Entonces, por ello se llama transferencia interestatal. ¿Por qué? Porque todas estas que he mencionado forman parte del Sistema Nacional, ya sea Nacional de Abastecimiento o el Sistema Nacional de Bienes Estatales, dependiendo pues si es un predio o si es un bien inmueble, entiéndase, si es un terreno o si es un terreno edificado, ¿ya? Este procedimiento de transferencia aplica para cualquiera. Puede ser que necesiten un terreno, puede ser que se necesite un terreno ya edificado, ¿no? Entonces, y siempre tiene que haber una finalidad. Para poder transferir a título gratuito, tiene que haber definitivamente una finalidad, un sustento,
¿no? De lo que se pretende ejecutar en el bien. El procedimiento de transferencia tiene dos etapas. De acuerdo, si revisan la directiva 005-2013 de la SBN, que es la que regula todo el procedimiento de inicio a fin, como les he comentado, van a poder verificar que se encuentra establecido por etapas, ¿no? Este trámite, este procedimiento administrativo. Entonces, se pueden definir dos etapas bien marcadas, ¿no? La primera, que es una calificación formal. ¿Qué implica esta calificación formal? Una evaluación de la solicitud, ¿no? La calificación de los requisitos que debe contener la solicitud, ¿no? Sin ir a temas de fondo, ¿no? Tales como ¿qué se va a evaluar en esta calificación formal? Bueno, que tiene que presentarse una solicitud, ¿no? Que debe estar suscrita por el funcionario competente. En esta solicitud se va a sustentar el pedido de transferencia. ¿Qué más tiene que presentar la entidad que requiera un bien, ¿no? El certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Por qué? Porque en este certificado de parámetros se puede identificar la zonificación, ¿no? que otorga la municipalidad y el uso que le pretende dar, ¿no? La entidad que está solicitando el bien. Entonces, este certificado, ese documento técnico es importante porque de ello se va a poder definir, ¿no? Si es que hay compatibilidad, ¿no? Entre el uso que le pretende dar una entidad de acuerdo a la finalidad que quiere, para lo que quiere ese bien, ¿no? Con la zonificación que ya le ha dado la municipalidad a ese bien. Es un documento técnico y lo regula la directiva. ¿Qué más se debe presentar la entidad interesada de pedir la transferencia? La partida registral, ¿no? La partida registral indica los datos del titular registral, la información técnica, las delimitaciones, si cuenta o no con declaratoria de fábrica, cargas y gravámenes, ¿no? Todo lo que ustedes ya seguramente han podido verificar cuando revisan una partida determinada. Y en el caso de que se solicite, dice, una parte de un predio, en este caso un predio o un bien inmueble, ¿no? Pues debe presentar también la entidad interesada el plano perimétrico de ubicación y la memoria descriptiva, claro, para poder identificar en qué parte de esa área de mayor extensión es el que se requiere, ¿no? ¿Qué parte es la que se requiere para transferir? Adicionalmente a los documentos que ya he indicado, debe de presentarse cualquiera de los documentos que señala esta diapositiva, o programa, o proyecto de desarrollo e inversión, o plan conceptual o idea del proyecto. Digo o porque es válido la presentación de cualquiera de ellos. No se requiere, lógicamente, la presentación de ambas. ¿Por qué? Porque una suple a la otra. Claro, debe haber diferencia entre una y otra, ¿no? Una es completa, la otra es parcial, una es definitiva y la otra es todavía provisional. ¿Por qué digo eso? Porque un programa o proyecto de inversión, ¿no? Ya se encuentra, ya es fijo, ¿no? Es difícil que se modifique. En cambio, un plan conceptual o idea del proyecto es una idea de lo que se pretende hacer, ¿no? Del proyecto que se pretende ejecutar. Entonces, la entidad que necesite la transferencia de un predio o de un bien, ¿no? Inmueble, puede evaluar, presentar cualquiera de estos documentos. Si cuenta ya con un proyecto de inversión, genial. Ese proyecto debe contener estas características que requiere según directiva del SBN. ¿Qué es lo que se necesita que contenga el proyecto o programa de inversión? La denominación, ¿no? Del proyecto, la descripción, la finalidad, el objetivo, los alcances del proyecto o programa, la indicación de cómo va a darse ese financiamiento, el cronograma de la ejecución de la obra, es decir, el plazo que va a tomar ejecutar el proyecto y el financiamiento acreditado, ¿no? ¿Cómo acreditas este financiamiento? Es una información más completa, es técnica y legal, ¿no? Que debe ser sustentada y todo eso debe estar contenido en el programa o proyecto. Perfecto, pero si no lo tengo,
si yo como entidad o como trabajador de la entidad que debo sustentar la transferencia de un bien que necesita mi entidad, entonces si no cuento con este programa o proyecto significa que no podría pedir la transferencia. Hay otro supuesto, como les mencioné, el plan conceptual o idea de este proyecto inicial. ¿Y qué contiene este plan conceptual? Bueno, ideas básicas como el alcance, cronograma, preliminar, presupuesto estimado, ¿no? O preliminar, número aproximado de beneficiarios con mi proyecto. Y el plan tiene que estar visado o aprobado por el área competente de la entidad que va a solicitar pues, la transferencia. Entonces, como se dan cuenta, es una información muy preliminar, muy básica, ¿no? Que puede cambiar en el tiempo, que no es fija porque de repente puede variar, ¿no? Pero es la idea que se tiene del proyecto que se necesita ejecutar. Entonces, las normas de SBN se han flexibilizado en el sentido de que ahora sí es posible desde el 2013, ¿no? Con la directiva, porque la directiva es del 2013, la 5005-2013, flexibiliza y da la opción a que las entidades no solamente requieran la transferencia únicamente con el requisito del proyecto, le da la opción a que si no cuenta con este, puede presentar un plan conceptual o idea, que dije, del proyecto. Entonces, esta flexibilidad permite que la transferencia se pueda dar, se pueda otorgar, se pueda aprobar, ¿no? Pero habrán ciertas restricciones, habrán ciertas condiciones que cuando se le transfiera la propiedad a esa entidad, ¿no? Tendrá que dejarse constancia de que necesita presentar finalmente este proyecto. O sea, es como decir, entidad, no sé, el Ministerio de Cultura, que solicite la transferencia al MINCETUR, por ejemplo, ¿no? Ya les estoy tomando mucho ejemplo al MINCETUR, pero bueno, el Ministerio de Cultura está quiere que se le transfiera un inmueble, un predio, un terreno que está a nombre del Ministerio de Cultura pide la transferencia de un terreno que está a nombre del MINCETUR. Entonces, el MINCETUR va a tener que evaluar todo el procedimiento, ¿no? Pero va a tener que pedirle, ¿no? Oye, soy MINCETUR, soy el dueño de la propiedad, ¿no? Del predio, y bueno, de acuerdo a las normas de la SBN, porque puedo aplicar esta directiva, ¿no? Si quieres que te transfiera, entonces preséntame todos los documentos que hemos visto en la diapositiva pasada y también el programa o el plan conceptual, ¿no? Entonces, si no tienes el programa proyecto o plan conceptual, no te podré transferir, ¿no? Entonces, puede ser que tengas el proyecto, genial, lo presenta, pero si no, tendrá que presentar el plan conceptual. Y bueno, de ser el caso y que cumpla con los requisitos y que todo esté ok, se le va a transferir, ¿sí? El MINCETUR va a transferirle al Ministerio de Cultura la propiedad, pero le pondrá ciertos candados, como se dice, ciertas condiciones para que al fin y al cabo, en su momento, ¿ya? Llegue a presentar el proyecto definitivo. O sea, sí o sí no hay salvedad. Sí o sí en algún momento tendrá que presentarlo. Pero no es impedimento que no teniéndolo en ese momento no se le transfiere. ¿Ya? Se puede transferir inicialmente con un plan conceptual. Más adelante tendrá que presentar. Para ello se señalarán las condiciones en la resolución que corresponde, que es la aprobatoria en este caso, ¿no? Ok. La transferencia a título gratuito a favor de gobiernos regionales y locales. Esa transferencia no es más que la transferencia interestatal, solo que se va a dar a favor de un gobierno regional o una municipalidad distrital o provincial, ¿ya? Entonces, adicionalmente, cuando sea el beneficiario, quiere decir, cuando el gobierno regional o la municipalidad provincial o distrital pida la transferencia, sea a la SBN, sea a otra entidad, sea a la DGA del MEF, tiene que presentar, dice, el acuerdo del consejo del gobierno regional o el acuerdo de consejo de la municipalidad, ¿no? Según sea el caso, según quien lo requiera. Entonces, es un requisito adicional que tienen que presentar los gobiernos regionales y los gobiernos locales que necesiten la transferencia de un predio o de un bien inmueble. Requisito adicional solo para ellos, ¿no? Es un adicional a todo lo demás. Luego, existe la opción de que si la entidad no ha presentado todos los documentos, hablo de la entidad que
necesita el terreno o necesita el bien inmueble, ¿no? Si la entidad no ha presentado, pongámonos en el ejemplo, ¿no? El Ministerio de Cultura que necesita un terreno y está a nombre del Estado, está ubicado en Ica, ¿ya? Entonces, si está en Ica, tendrá que, y no hay transferencia de funciones en Ica, ¿no? A favor del gobierno regional de Ica, entonces, pues es quien evalúa la SBN, ¿no? Si estamos hablando de un terreno, es SBN quien evalúa porque es el competente. Perfecto. Entonces, es el Ministerio de Cultura que está interesado en un terreno que está a nombre del Estado, ¿ok? Es competente para evaluar el procedimiento el propietario. ¿Y quién es el propietario? El Estado peruano. ¿Y quién representa al Estado peruano? Bueno, si es un terreno, la SBN. Entonces, si es la SBN quien tiene que evaluar el procedimiento, evaluará todos los requisitos que debe presentar el Ministerio de Cultura para pedir ese terreno, porque tiene un proyecto que desea ejecutar, ¿no? Sea el proyecto que sea, y lo debe sustentar, tiene que presentar los documentos que ya hemos visto, los requisitos, pero por ahí que el Ministerio de Cultura no presentó todos los documentos, de repente se olvidó de adjuntar el certificado de parámetros urbanísticos, o no dijo que quiere la transferencia para X motivo, ¿no? De repente para un museo, ¿no? Entonces su proyecto es museo, ¿no? O quieres una sede institucional de repente. Entonces, sea el proyecto que sea, entonces tiene que presentar todos los requisitos, pero hay casos en los que no siempre se presenta la totalidad de los mismos y no por ello se va a declarar improcedente, ¿no? El trámite. Hay opción a poder observar. Entonces, lo que se necesita hacer en esos casos es que la SBN, en el caso de un terreno en Ica, ¿no? Cumpla con evaluar el trámite, vea los requisitos y si falta alguno, bueno, decirle al Ministerio de Cultura, has omitido presentar el certificado de parámetros o también, también no has adjuntado, tampoco has adjuntado el proyecto de inversión pública, el proyecto de inversión o el plan conceptual. Entonces, cumple con subsanar en el plazo de 10 días que te voy a otorgar, ¿no? Más el término de la distancia que corresponda, bajo apercibimiento, en este caso de declararse inadmisible, ¿no? En caso no subsane en ese plazo. Entonces, si llega a subsanar, no hay problema. Continúa con el trámite y, bueno, se subsanan los requisitos. Pero si no cumple con remitir la información que está faltante, entonces la SBN lo que hace, en el ejemplo que les estoy poniendo en ICA, ¿no? Es declarar el procedimiento inadmisible, ¿no? Emite una resolución declarando la inadmisibilidad, que en este caso ha sido solicitada por el Ministerio de Cultura. Porque por temas de forma únicamente, sin irse al fondo del asunto, es que está diciéndole no por ahora, ¿no? Sin perjuicio de ello puedes volver a presentar tus documentos, no hay problema, pero en este momento, con este expediente que se ha originado, no es posible y se archiva el caso. Distinto es el supuesto cuando, habiéndose superado los temas de forma y los requisitos y todo lo que se necesita presentar, se declara improcedente. ¿Cuándo? Cuando el predio, ¿no?, es de dominio público, cuando el predio no es de libre disponibilidad, ¿no? O cuando el predio no está inscrito a favor del Estado, ¿no? No está saneado. Entonces, en esos casos, a pesar de que pueda haber cumplido con todos los requisitos, presentó todo lo que señalan las partidas, planos, certificados, plan conceptual, si tiene alguna situación de las que ya hemos mencionado, se va a declarar improcedente, ¿no? Se emite una resolución y se archiva el caso, hasta que se subsane, en este caso, pues no, bueno, si es dominio público no se puede transferir. Si tiene la opción de que no es de libre disponibilidad, bueno, tendríamos que identificar por qué no es de libre disponibilidad. De repente está afectado en uso, ¿no? O tiene otro derecho, ya lo está administrando otra entidad, o de repente hay un proceso judicial en el que el Poder Judicial ha definido como una medida cautelar, por ejemplo, en Innovar, en la que no se permite poder emitir ningún acto de administración del bien, ¿no? O alguna situación que no permita la libre disponibilidad, la libre transferencia, en este caso, del inmueble, ¿no? Hasta que no desaparezca esa situación, no será posible evaluar nuevamente el pedido. O el tercer caso, hasta que se inscriba a nombre del Estado, puede ser que esté
sin inscripción registral, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos casos, ¿no? Cuando se den, se declarará improcedente la transferencia. Luego de la calificación formal, ¿no? Si no se declara improcedente, si está cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Se va a continuar con el trámite. Entonces, de temas de forma y fondo, no hay mayor inconveniente. Se va a pasar a una siguiente etapa, que es ya no es una calificación formal, o sea, ya nos olvidamos propiamente de los requisitos, ya se cumplieron, ya presentó todo lo que tenía que presentar, ¿no? En cuanto a documentos se refiere. Ahora se tiene que pasar a una etapa de verificación, ¿no? En campo del predio, del inmueble, ¿no? Que es la inspección técnica. Es verificar técnicamente, bueno, es un aspecto técnico y legal que ambos, ¿no? A nivel de CBN va el abogado y el ingeniero, ¿no? En este caso, si es propiedad del Estado, se constituyen hasta ICA, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, tiene que constituir hasta donde se encuentra el inmueble para poder identificar, de ser el caso, ¿no? La situación que presenta ese bien, ¿no? Hay situaciones que en gabinete no se pueden determinar y que es necesario hacer la inspección in situ, ¿no? La verificación in situ. Es la inspección técnica y lo hace generalmente el técnico y el legal, un ingeniero, un arquitecto, con un abogado, ¿no? Y bueno, esa inspección se plasma en una ficha de inspección que identifica todos los pormenores que se ha podido observar como producto de esa inspección técnica. Luego de la inspección, bueno, viene también un tema de autorización de transferencia para los gobiernos regionales, dice sobre predios de su propiedad, se encarga de autorizar la transferencia el Consejo Regional. Autoriza continuar con el procedimiento. Eso es de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Luego también hay un periodo de saneamiento, ¿no? Antes de transferir. Puede ser que se independice el bien, porque puede ser que nos esté pidiendo toda la matriz del inmueble, ¿no? O puede ser que sea necesaria la acumulación, ¿no? De repente hay dos partidas que finalmente a pedido de la entidad, ¿no? O debidamente sustentado, el escrito o la solicitud de transferencia requiere ser acumulado, ¿no? Entonces pueden darse ciertas situaciones y a eso se le llama saneamiento. No propiamente, no entendamos el saneamiento como que falta inscribir a nombre del Estado, no, esa etapa ya se superó. Estamos hablando de que está a nombre de la entidad propietaria. Y que este saneamiento puede ser, oye, falta por ahí, que falta, podemos independizar el área, acumular, rectificar de repente algo, ¿no? Podría darse esa situación de saneamiento, pero no nos estamos refiriendo a que está a nombre del Estado, o que falta que esté a nombre del Estado peruano, en el caso que sea del Estado, claro, ¿no? La propiedad. O de repente este inmueble, bueno, falta que esté regularizado a nombre de la entidad X, ¿no? No es eso. Estamos hablando de saneamiento a diversos actos técnicos como los que estamos señalando aquí, ¿no? Independizar, acumular, rectificar por ahí algún área antes de transferir. Luego de la inspección viene el informe técnico legal. Ese informe técnico legal es un recuento del diagnóstico tanto en gabinete como la inspección, ¿no? Que se ha hecho in situ, la verificación. Entonces, es elaborado por un abogado y un ingeniero o arquitecto generalmente, suscrito por ambos, contiene dicha evaluación, ¿no? Tanto técnica como legal, y sustenta, ¿no? Concluye que el inmueble, el predio es de propiedad o administrado por la entidad, ¿no? Que conoce el procedimiento que está evaluando la transferencia, que es de dominio privado, porque si es de dominio público no se puede transferir, ¿no? Solo se transfiere bienes de dominio privado, y es de libre disponibilidad. Eso es lo que va a decir propiamente el informe técnico, ¿no? Cuando uno lea alguno. Contiene el análisis, dice, del beneficio económico y social del pedido de transferencia. Claro, tiene que haber un análisis de que efectivamente resulta beneficioso, ¿no? Transferir
y que incluye este informe técnico legal un proyecto de resolución que prueba la transferencia. O sea, se elabora el informe, lo firma el abogado y el ingeniero, hacen todo el recuento desde el estudio, desde lo que presentó, todos los requisitos que presentó la entidad, ¿no?, interesada, y que cumple con los requisitos, se fueron en la inspección técnica, verificaron que todo está correcto, no hay ningún inconveniente con el predio o el inmueble, y que resulta beneficioso la transferencia por el motivo que se sustenta, ¿no?, que ha sustentado la entidad, y que corresponde, pues, ¿no?, finalmente aprobar la transferencia. Entonces, cuando se culmina ese informe técnico legal suscrito por ambos, ingeniero, arquitecto y abogado, también se elabora un proyecto ya de resolución que aprueba, en este caso, la transferencia. Antes de transferir, ¿no?, ya estamos a puertas de emitir la resolución. Si todo está ok, entonces correspondería aprobar la transferencia, ¿verdad? Pero antes de aprobarla, se necesita emitir opinión técnica en los siguientes casos. ¿Y qué es la opinión técnica? Para que lo entiendan, es como un visto bueno que la SBN, o en este caso, pues ahora la Dirección General de Abastecimiento tendría que otorgar según sea el caso, si se habla de un predio o si se habla de un bien inmueble, ¿no?, en los siguientes casos. Primero, quienes no requieren opinión técnica: los gobiernos regionales sobre bienes de su propiedad. Ok, ellos no necesitan presentar, y gobiernos locales también, ¿no? Si es una propiedad que está a nombre del gobierno regional de Cajamarca, ¿no?, es un bien propio de ese gobierno regional, entonces no se requiere que el gobierno regional pida opinión técnica, si estamos hablando de un terreno, por ejemplo, ¿no?, un terreno que está ubicado en Cajamarca, es un terreno, un predio, no hay construcción, ¿no?, y está a nombre del gobierno regional, porque vemos de la partida registral que es así, y el gobierno regional de Cajamarca necesita, o bueno, no necesita, evalúa el procedimiento de transferencia a pedido de alguna otra entidad, puede ser la Municipalidad Provincial de Cutervo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno regional de Cajamarca? Evaluará la transferencia, les pedirá todos los requisitos a la Municipalidad Provincial, ¿no?, pero no va a pedir la opinión técnica a la SBN. ¿Por qué? Porque es un bien de propiedad del gobierno regional. Entonces, ese primer supuesto, en el ejemplo que les comento, no requiere opinión. En el ejemplo que les pongo, este gobierno regional de Cajamarca, como trata la evaluación de un bien de propiedad suya, entonces no requiere pedir opinión técnica a la SBN. Estamos hablando de un terreno. Si fuera al revés, si fuera la Municipalidad Provincial de Cutervo quien tiene que transferir un bien de su propiedad, tampoco, porque sobre bienes de propiedad, acá si pueden hacer la observación, deben consignar también gobiernos regionales y gobiernos locales sobre bienes de su propiedad, ¿ya?, en el primer supuesto. Entonces, en ninguno de los ejemplos, sea quien evalúe la transferencia, si el propietario es el gobierno regional de Cutervo, perdón, el gobierno regional de Cajamarca, y si es un bien propio, perfecto, entonces no hay problema. Tiene que seguir su evaluación conforme a su ley orgánica, ¿no?, y aplicando las normas también de la SBN, no requiere pedir opinión técnica a la SBN. Si la transferencia la está llevando a cabo la Municipalidad de Cutervo porque está evaluando transferirle a alguna otra entidad, tampoco, porque es un bien de propiedad municipal. Y sobre bienes municipales y sobre bienes de los gobiernos regionales no se requiere opinión técnica. Se le dice y se les repite esto porque muchas veces en la SBN han presentado documentos, ¿no?, pedidos de opinión técnica sobre bienes que son de municipalidades o de gobiernos regionales. Entonces la SBN lo que ha dicho es no, porque no se requiere pedir. No te confundas, es un bien propio, es un bien tuyo, y puedes aplicar exploratoriamente las normas de SBN.
pero tú tienes tus normas especiales, tu ley orgánica de municipalidades si eres una municipalidad, o tu ley orgánica de gobiernos regionales si eres un gobierno regional, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo, en el primer supuesto, no requiere opinión técnica, ni propiedad de GORES, ni propiedad de municipalidades. En el segundo supuesto, ¿quiénes sí requieren opinión técnica? ¿Quiénes sí requieren pedir opinión técnica? Los gobiernos regionales con funciones transferidas sobre predios, o bueno, ¿no? Sobre predios de propiedad del Estado. No aplica para los bienes inmuebles. Claro, ya les comenté de que los 7 gobiernos regionales que son San Martín, Amazonas, Tumbes, Callao, Lambayeque, Arequipa y Tacna, 7 gobiernos regionales a nivel nacional, son los que actúan como una SBN en su jurisdicción, ¿no? O sea, si hay un procedimiento de transferencia y estamos hablando de un terreno, de un predio, que está en cualquiera de estos lugares, entonces, ¿quién evalúa el trámite? ¿Quién evalúa la transferencia? Lo evalúa el gobierno regional, cualquiera de estos gobiernos regionales dependiendo de dónde esté ubicado. Si es un inmueble, un predio que está en Tumbes, ¿no? En Corrales, distrito de Corrales, Tumbes. Entonces evalúa el gobierno regional de Tumbes. Perfecto, evalúa el gobierno regional de Tumbes, pero en representación del Estado. No es porque es un bien propio, y eso muchas veces causa confusión entre el primer y el segundo supuesto de estos ejemplos que les estoy dando. Muchos dicen, uy, pero ¿ante quién? ¿Quién pide opinión y quién no? ¿Por qué en este caso sí el gobierno regional? ¿Por qué en el otro caso no? Porque estos 7 gobiernos regionales están actuando como si fueran SBN. Son representantes del Estado peruano. En el primer supuesto, son los gobiernos regionales los propietarios. Es el gobierno local, es la municipalidad el propietario. Cuando vemos la partida registral, dice propietario, gobierno regional. Cuando vemos la partida dice municipalidad distrital de tal, municipalidad provincial de tal, es por ello. Sobre bienes propios no requieren, pero en estos casos, en estos 7 gobiernos regionales, ¿no? Ellos sí actúan como SBN, entonces no pueden, no transfieren bienes de su propiedad, transfieren propiedad que está a nombre del Estado peruano, pero en su zona. Entonces ellos sí, antes de aprobar la transferencia, evalúan todo el trámite, piden los requisitos que correspondan a la entidad, ¿no? Que, por ejemplo, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, pide la transferencia de un terreno que está en Tumbes, ¿no? Para construir su sede institucional, para construir la sede de la Fiscalía X, ¿no? Fiscalía Penal, no sé qué fiscalía, pero bueno, sustentan que necesitan ejecutar sus sedes y su sede institucional. Está ubicada en el centro de Tumbes. Es un terreno, ¿no? No hay edificación, es un terreno. Ok, si es un terreno y está a nombre del Estado y está ubicado en Tumbes, entonces, ¿quién evalúa en representación del Estado peruano? El gobierno regional de Tumbes. ¿Pero actúa como un bien sobre bienes propios? No, está actuando sobre la propiedad del Estado peruano. Está representando al Estado peruano como si fuera una SBN. ¿Ya? Pero en Tumbes, y lo hace el gobierno regional. Entonces, el GORE Tumbes es quien va a evaluar el procedimiento de transferencia que pida la Fiscalía, ¿no? Bajo sustento, que presente todos los requisitos, evalúa, hace la inspección, verifica, ¿no? Y antes de que apruebe la transferencia, ¿no? A favor del Ministerio Público, lo que va a tener que hacer es pedir una opinión técnica a la SBN, ¿no? Es como decir, obviamente, no se mandan solitos. Si bien es cierto, los gobiernos regionales tienen la potestad de administrar, ¿no? De disponer propiedad del Estado, antes de aprobar el acto administrativo, que es la resolución, tienen que requerir a la SBN la opinión técnica. ¿Y qué es la opinión técnica? Es un visto bueno. En este caso es para verificar que efectivamente el procedimiento sea el que corresponde, ¿no? Que han cumplido con toda la secuencia que la directiva, que las normas del SBN establecen. Es un acto de supervisión, ¿no? Antes de emitir el acto administrativo, antes de aprobar la transferencia. Entonces, ese es el segundo, un ejemplo, ¿no? Para el segundo supuesto. ¿Quiénes más necesitan opinión técnica? Ok, lo hacen los 7 gobiernos regionales. ¿Quiénes más? Las entidades del sistema sobre los predios de su propiedad, o también de los inmuebles de su propiedad.
Como, por ejemplo, si el Ministerio Público quisiera transferir al Ministerio de Cultura, ¿no? Si se quiere dar esa transferencia entre ambas entidades, a pesar de que el Ministerio Público es el propietario, requiere presentar una opinión técnica, ¿no? A la SBN, ¿ya? Al SBN, o en este caso acá, bueno, a partir de las normas del SBN, del sistema de abastecimiento, también a la DGA, si es que es una edificación, ¿ok? Si es que hay un terreno edificado, pues tendrá que antes de aprobar la transferencia, pedirle una opinión a la DGA. Quiero aclararles de que en este segundo supuesto, ¿no? Estos 7 gobiernos regionales están actuando sobre, antes que se emitan las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, aplicaba sobre todo, o sea, podían afectar en uso, transferir, ¿no? Predios, entiéndase, edificaciones, ¿no? Pero para lo que es el sistema de abastecimiento no aplica a estos 7 gobiernos regionales, es decir, la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, está evaluando la transferencia a nivel nacional. Si es que fuera una edificación, un terreno edificado, ¿no? Un terreno construido, una construcción, que está a nombre del Estado peruano y está ubicado en Tumbes, no olvídense, ahí es terreno con edificación, eso le corresponde a la DGA, ¿no? La DGA está administrando propiedad que es del Estado peruano, ok. Entonces ahí nos olvidamos de que hay transferencia de funciones. En síntesis, la transferencia de funciones aplica para lo que son predios, más no bienes inmuebles. Cuando se trate de algún bien inmueble, de algún terreno construido, edificado, en cualquiera de estos 7 gobiernos regionales, no hay problema, o sea, aplica también la DGA, es la que va a administrar. DGA administra, dispone, transfiere edificaciones a nivel nacional, ¿ya? Distinto es el caso que la SBN sí lo hace a nivel nacional, pero bueno, en estos 7 supuestos lo hace cada gobierno regional porque se le ha dado esa facultad. Distinto con la DGA. DGA transfiere propiedad edificada, ¿no? A nivel nacional, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos para la opinión técnica? Es decir, ¿cuáles son los requisitos para ese visto bueno que se necesita? Bueno, se debe presentar copia de los documentos tales como solicitud de transferencia, ¿no? El informe técnico legal de la entidad propietaria, ¿no? Conteniendo el sustento y la opinión para la transferencia. Y adicionalmente a lo anterior y de acuerdo al tipo de transferencia, se debe acompañar la documentación detallada en el numeral 7.1 de la directiva, que son los requisitos, ¿no? Lo que ya hemos visto, partida, plano, ¿no? Plan conceptual, todos los requisitos, certificado de parámetros, ¿no? Si es una municipalidad, acuerdo de consejo, si es un gobierno regional, acuerdo de consejo regional, ¿no? Entonces, arman un expediente y presentan la documentación a la SBN o a la DGA en este caso. O sea, tendrían que ver qué es. ¿Es un terreno? ¿Es un bien inmueble? ¿Está a nombre del Estado? ¿Ok? ¿Quién tiene que pedir opinión técnica? Lo piden los 7 gobiernos regionales sobre predios, ¿no? ¿Quién más pide? Lo piden las entidades, ¿no? Entonces, ¿ante quién? Depende, pues ante la SBN o la DGA, dependiendo si es un predio o si es un bien inmueble, ¿ok? Y eso más adelante, si es que tienen dudas, podemos verlo con casuística que ustedes tengan o que quieran consultar algún tema, ¿no? No hay problema. De repente, con la adopción de estas normas del sistema de abastecimiento hay mucha confusión. Si de por sí ya había desconocimiento por parte hasta de las mismas entidades públicas o del mismo sector, de sectores del Estado que desconocían las normas de CBN, con la entrada en vigencia de estas normas de abastecimiento, se presta mucho más confusión, ¿no? Entonces se entiende, pero con la casuística se puede absolver las consultas, no hay inconveniente. Bueno, luego que hay una opinión técnica favorable, porque ya hemos visto que esos son los requisitos y de cumplir con todo, ¿no? Porque lo que prácticamente es esta opinión técnica es el visto bueno, es esperar que se dé el visto bueno de que se actuó bien desde que la entidad o los 7 gobiernos regionales, ¿no? O la entidad que es propietaria del inmueble o del predio,
si ha actuado bien, si está correcta la información, si ha evaluado como corresponde la directiva, si cumplieron con prestar los requisitos, efectuó la inspección correcta y está todo ok, entonces no va a haber inconveniente, ¿no? La SBN, o en este caso la DGA, también evaluará y emitirá una opinión técnica favorable. Es un visto bueno, acuérdense. Es un visto bueno para continuar. Ok, continúa. Oye, gobierno regional, cualquiera de los 7 gobiernos regionales, continúa, transfiere, está correcto. Oye, tú, propietario, está bien lo que has hecho, ¿no? Porque es una medida de supervisión. Justamente esta opinión técnica es un acto de supervisión antes de aprobar la transferencia. Y bueno, implican la verificación del cumplimiento, ¿no? De los requisitos. Cuando ya se tiene una opinión técnica favorable, ¿no? En el caso que se tenga que pedir, ¿no? O en el caso de que la propiedad es del Estado, y bueno, depende, pues, ¿no? Si es un terreno o si es un bien inmueble, está evaluando la SBN o la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Entonces, si ya estamos para emitir la resolución, ok, vamos a tener que emitirla, pero para emitirla se tiene que considerar también quién es la autoridad competente para aprobar dicho acto. ¿Quién es la autoridad para aprobar la transferencia? Bueno, sobre los predios inscritos a favor del Estado, ¿no? A nivel nacional, predios, excepto los 7 gobiernos regionales, es la SBN, ¿no? Ya les dije, si no están ninguno de los 7 gobiernos que ya comentamos, es SBN que transfiere un predio a través de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. Es decir, SBN a través de esta subdirección aprueba la resolución de transferencia, ¿no? La autoridad competente es esta subdirección, Desarrollo Inmobiliario, que es de SBN. En el segundo supuesto, bienes inmuebles inscritos, o sea, en la partida tiene que decir Estado peruano, ¿no? Y es a nivel nacional. ¿Quién transfiere? Bueno, quien transfiere es la Dirección General del MEF, Dirección General de Abastecimiento del MEF, ¿ok? En el siguiente supuesto, cuando es un predio o es un bien inmueble de propiedad de los gobiernos regionales, ¿quién aprueba el acto? Bueno, es el órgano competente de acuerdo al ROF, o en su defecto el gobernador vicerregional. Eso de acuerdo al artículo 65 del reglamento de la SBN. El siguiente supuesto, cuando es predio de propiedad del Estado, bajo la competencia de alguno de los 7 gobiernos regionales. ¿No? Lo hace el gobernador regional o titular del pliego. Cuando es una entidad pública, el propietario, quien transfiere, el funcionario competente según el ROF. Pongamos ejemplos, ¿no? En el primer caso, cuando el predio está inscrito a favor del Estado, pero no está en ninguno de esos 7 gobiernos regionales. Por ejemplo, Huaraz, ¿no? En Ancash, Huaraz. Hay un predio, o sea, un terreno que está inscrito a favor del Estado peruano y está ubicado en Huaraz. Hay una entidad que lo está requiriendo en transferencia. ¿Quién? El Ministerio Público, pongamos, ¿ya? Ok. El Ministerio Público recurre a la SBN y pide la transferencia. O bueno, quiere la transferencia. ¿Ante quién recurre? Ante la SBN. ¿Quién va a aprobar la transferencia si es que cumple con todos los requisitos y corresponde transferir? La Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. ¿Ok? En el siguiente supuesto, un ejemplo, ¿no? Bienes inmuebles inscritos a favor del Estado a nivel nacional. Bienes inmuebles, o sea, terreno edificado, edificación, terreno construido, ya, es la DGA. Un ejemplo, en cualquier lugar, puede ser en el Callao, puede ser en Tacna, puede ser en Cusco, ¿no? Sin distinción de 7 gobiernos regionales, en cualquier parte del territorio peruano. Si es que estamos hablando de un bien inmueble y que está inscrita la partida, el inmueble en la partida registral, dice Estado peruano, es la Dirección General de Abastecimiento del MEF quien va a transferir, quien va a aprobar la resolución. ¿Okay? En el siguiente ejemplo, en el siguiente supuesto, predios o bienes inmuebles de propiedad de los GORES, propiedad exclusivamente del gobierno regional. Un ejemplo, ¿qué ejemplo podemos poner? El gobierno regional de Ica, ya, si hay un predio, si hay un terreno que está a nombre del gobierno regional de Ica,
o un bien inmueble, o sea, un terreno edificado, edificación, que está a nombre del propio gobierno regional de Ica, ¿quién transfiere? ¿Quién aprueba el acto? El mismo gobierno regional de Ica, ¿ok? Porque es un bien de su propiedad. En el siguiente supuesto, predio de propiedad del Estado, bajo la competencia de alguno de los 7 gobiernos regionales. Predio, no viene sino predio, terreno, ¿no? ¿Quién es el que va a aprobar el acto? El gobernador regional, del gobierno regional que corresponda. Ejemplo, Chachapoyas, ¿no? Amazonas. Hay un predio, hay un terreno que está inscrito a favor del Estado peruano y que el Ministerio Público lo requiere para ejecutar un proyecto. ¿Ante quién va a recurrir? Ah, pero es el Estado peruano. ¿Al SBN? No, al SBN no, porque Amazonas ya tiene la función de evaluar transferencias. Tiene que ir el interesado, en este caso la Fiscalía, el Ministerio Público, presentar su escrito, ¿no? Su solicitud de transferencia ante el gobierno regional de Amazonas. ¿Y quién es el que va a aprobar el acto en el gobierno regional de Amazonas? ¿Quién aprueba esa transferencia? El gobernador regional, la titular del pliego. En el siguiente supuesto, entidades públicas, la propiedad, el bien inmueble, el predio, terreno, con o sin edificación, si está a nombre de una entidad pública, evalúa la entidad pública que es propietaria, ¿no? ¿Y quién es el que aprueba el acto? Pues el funcionario que le compete según ROF, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, saber, pues, ¿no? Todo parte de quién es el propietario para poder identificar la competencia, quién evalúa el procedimiento y finalmente qué autoridad es la que va a aprobar el acto administrativo, que es la resolución aprobatoria. Contenido de la resolución. La resolución debe contener, dice, lo siguiente: resolución que apruebe la transferencia. Condiciones específicas. Finalidad. Plazo de ejecución del proyecto, bajo sanción de reversión en caso de incumplimiento. En caso de que se transfiera, que se apruebe la transferencia con el plan conceptual, ¿no? O idea del proyecto, que es el requisito mínimo, porque ya hemos dicho que se puede transferir con un proyecto, si lo tienes, pero si no, con una idea del proyecto, que le llaman también plan conceptual. Entonces, cuando se llega a transferir, cuando se evalúa todos los requisitos, cumple con los requisitos, se hace la inspección técnica, se hace el informe técnico legal, y finalmente se determina que sí, pues corresponde transferirle a la entidad que lo pide, ¿no? Imaginemos que es el Ministerio de Educación que pide la transferencia, ¿no? Entonces, y si es un terreno, y está, por ser terreno, está ubicado en Lima, el Minedu pide la transferencia, imagínense que lo ha pedido con el plan conceptual, o sea, no ha presentado proyecto. Ok, presentó todos los requisitos, se hizo la inspección, se verificó que el terreno está ok, no hay inconvenientes, y que corresponde transferir, ¿no? Para lo que está pidiendo el Minedu, se le va a transferir, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que el Minedu ha presentado el plan conceptual, no ha presentado el proyecto definitivo. Ok, pero ¿eso qué va a implicar al momento antes de emitir la resolución? ¿Qué implica? De que en la resolución se indique, se otorgue el plazo máximo de 2 años, ¿no? Contados desde la notificación de esa resolución que se emita, para que presente, ¿quién? El Minedu, ¿no? En este caso, en el ejemplo, presente el programa o proyecto de desarrollo e inversión, con los respectivos planes, estudios técnicos legales, o sea, un estudio técnico y legal, ¿no? Completo para la ejecución del proyecto. Y el documento expedido por el órgano competente, ¿no? Donde se garantiza el financiamiento, de cómo se va a dar ese financiamiento del proyecto de inversión. Entonces, esta información tiene que señalarse bajo apercibimiento de reversión en caso de incumplimiento. O sea, cuando se apruebe la resolución a favor del Minedu, porque el Minedu lo está pidiendo la SBN, ¿no? Entonces la SBN va a decir, bueno, como tú, Minedu, te has acogido a la presentación del plan conceptual o idea del proyecto, te voy a transferir. Pero también en la parte resolutiva vamos a considerar las 2 años que te das desde que se emite, ¿no? Desde que se notifica la resolución, para que puedas presentar el proyecto definitivo, ¿no?
Y en caso de incumplimiento, la sanción es reversión. Si tú no cumples con presentar en el plazo de 2 años que te voy a dar desde que se te notifica la resolución, ¿no? Tienes 2 años, que es un tiempo prudente, ¿no? Razonable, como para poder presentar un proyecto. Si no lo presentas, ¿no? Entonces la sanción va a ser reversión. La sanción, en caso de que incumplas con presentar en el plazo, es reversión. ¿Y qué es la reversión? Es que la propiedad vuelve nuevamente, en este caso el terreno, vuelve nuevamente a nombre del Estado peruano, ¿no? Si ya se transfirió a favor del Minedu, en el plazo de esos 2 años, si no presenta el proyecto definitivo, la sanción es la reversión de dominio. Entonces, el área que corresponde al SBN, que es otra dirección, su dirección, se encargará de emitir una resolución que revierta la propiedad, que vuelva esa propiedad que estaba a nombre del Minedu porque se le llegó a transferir, ¿no? Se devuelva la propiedad, regrese al dominio del Estado porque incumplió el Minedu con presentar el proyecto que en el plazo de 2 años se le otorgó, ¿no? Entonces, esa es la sanción. Siempre hay condiciones, ¿no? Si bien se señaló que hay flexibilidad para poder presentar la información mínimamente con un plan conceptual de lo que pretendes hacer, ¿no? Respecto al proyecto, también tienes que cumplir en el plazo de 2 años presentar el mismo, ¿no? Porque si no, se revierte la propiedad. Ok, entonces se tiene que señalar. Se transfiere la propiedad a favor del Minedu, pero se te otorga también 2 años para que puedas presentar tu proyecto, bajo sanción de reversión en caso de incumplimiento. ¿Qué más? Si el programa o proyecto está previsto para ser ejecutado por terceros, porque hay casos en que la ejecución no lo hace la misma entidad, lo ejecutan terceros, se otorga a la entidad adquirente, o sea, a quien se le va a transferir, ¿no? En el caso, en el ejemplo del Minedu, ¿no? Que Minedu quiere un terreno y le está pidiendo al SBN, y bueno, si lo va a ejecutar, y ya ha presentado el Minedu el proyecto, no plan conceptual, ya presentó su proyecto definitivo, pero dice que lo van a ejecutar por terceros. Entonces, ¿qué tiene que hacer la SBN? Ah, ok, lo va a ejecutar terceras personas, ¿ya? No vas a hacerlo tú. Ok, te voy a señalar en la resolución de que se te va a otorgar el plazo de 2 años para que presentes el contrato de adjudicación o ¿no? A poder ejecutar. Debidamente suscrito, inscrito en registro público. Esa es la obligatoriedad que se va a consignar en la resolución, cuando lo ejecuten terceros, ¿ya? Cuando la zonificación del predio sea incompatible con el uso, ¿no? Que se pretende dar. De repente quieren construir, quieren ejecutar un proyecto que no está acorde con la zonificación, ¿no? Con la zonificación que que le ha dado la municipalidad. Ejemplo, el Minedu quiere ejecutar el proyecto, en este caso educativo, ¿no? Pero es subsanable, puede modificarse la zonificación, sí, puede hacerse, puede transferirse, a pesar de que la zonificación con el uso que le pretende dar el Minedu, puede transferirse esa propiedad cuando hay incompatibilidad de uso con zonificación. Sí es posible, siempre y cuando en el plazo de 2 años cumpla con hacer el cambio. Cuando, en el caso que el Minedu o la entidad que necesite la transferencia de un terreno o de un inmueble, cambie la zonificación, ¿no? O sea, va a tener la obligación de que, si bien vas a ser propietario, te voy a transferir el terreno, en este caso, ¿no? A ti, Minedu, para que cumplas con ejecutar el proyecto, ok, pero como hay incompatibilidad de uso con zonificación, te voy a dar la transferencia, pero vas a tener que hacer la gestión correspondiente para que se logre el cambio de zonificación, el plazo de 2 años. Si no se cumple con hacer esa gestión correspondiente en el plazo, la sanción también es de reversión. Entonces, ¿por qué señalamos y cómo se determina que es incompatible con el uso? Porque la zonificación con el uso, justamente el certificado de parámetros urbanísticos es importante, pues, ¿no? Porque ahí está la zonificación y, bueno, el uso lo determinas cuando la entidad te dice, oye, voy a hacer esto, pretendo hacer este proyecto en el terreno de tu propiedad, necesito que me lo transfieras. ¿Pero es compatible o no? Bueno, si es compatible no hay problema, pero cuando hay incompatibilidad, ¿no? Cuando no calza uso con zonificación, es posible transferir. O sea, ahí podríamos decir, no, es incompatible y denegado. No, sí es posible, pero darle el plazo de 2 años para que puedan cambiar la zonificación.
¿ya? De no otorgarse en ese plazo, ese cambio, ¿no? La sanción es la reversión. Entonces, vemos que en la resolución deben consignarse todas estas situaciones que se pueden presentar cuando mínimamente presenten un plan conceptual, ¿no? O cuando hayan presentado un proyecto, lo ejecuten, ¿no? Ejecute el mismo un tercero, o cuando el uso y zonificación sean incompatibles. Hay plazos, que son en este caso 2 años, para que cumplan con los respectivos cambios o presentación de documentación que corresponda, pero no por ello no se le transfiere, al contrario, sí se le transfiere, se aprueba la transferencia interestatal, pero se señalan estos plazos para cumplir que en los posteriores 2 años, ¿no? Presenten lo que corresponda, lo faltante. Luego que se aprueba la resolución, o que se emite la resolución, que una vez queda consentida, dice la norma, se suscribe un acta de entrega-recepción. Dice, una vez consentida la resolución, es decir, no ha habido oposición, no han impugnado, ¿no? Están conformes con la resolución que aprueba la transferencia, la entidad propietaria, ¿no? O en este caso, si la SBN le está transfiriendo al Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Cuando ya la resolución quedó consentida, la SBN tiene que suscribir un acta de entrega-recepción, dice la directiva de transferencia, ¿no? Debiendo para tal efecto suscribir un acta de entrega-recepción correspondiente. Esta acta no será necesaria en los casos de regularización de transferencia. ¿Qué se entiende por regularización de transferencia? Que ya no hay proyecto, sino que ya se viene ocupando el inmueble, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta acta de entrega-recepción no procede para cuando se dé esos casos de regularización. Esta entrega-recepción del predio, ¿no? Es cuando justamente no hay nada. Toma, te entrego el terreno. Toma, te entrego el predio, ¿no? Es de carácter netamente formal y bueno, se da una vez que queda consentida la resolución. ¿Qué pasa cuando pasa el plazo de 2 años para que cumplan con ejecutar el proyecto, ¿no? O el plazo de 3 años, o el plazo que la entidad haya señalado, la entidad que quería la propiedad? Imaginémonos que es la SBN el propietario, la propiedad del Estado, está ubicado en Huaraz, por ejemplo, o en Lima, en cualquier distrito de Lima, en un distrito de Villa El Salvador, y que el Poder Judicial requiere la propiedad, ¿no? Requiere un terreno para ejecutar la construcción de una sede, ¿no? Una sede administrativa. Entonces, ¿qué pasa si se le transfirió el terreno y se le dio el plazo que ellos señalaron? Por ejemplo, 4 años, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasan esos 4 años y no se ha ejecutado el proyecto totalmente? Si les quedó chico, por así decir, el plazo y no han podido cumplir al 100% con la ejecución del proyecto, ¿qué puede hacer el Poder Judicial en este caso? ¿Se le va a revertir la propiedad o hay alguna salida, una alternativa de que pueda ampliarse el plazo? Puede darse la situación, ¿no?, de ampliación de plazo, ¿no? Pero en caso de que no se pida en algún momento la ampliación, lo que va a venir es la reversión. Entonces, la salvedad aquí para poder pedir, ¿no?, aumento de plazo es formalmente requerir ese pedido de ampliación de plazo para poder ejecutar el proyecto, ¿ya? Entonces, y si no se da, como les repito, lo que viene es, bueno, si no pedí la ampliación, si no he cumplido el 100%, si no he cumplido con ejecutar el proyecto, ¿qué viene? Bueno, tengo que esperar la reversión, porque las normas son claras y si bien te transferí gratuitamente, me has pedido que en un plazo prudente del plazo que señala tu proyecto, ¿no?, puedas ejecutar el mismo. Si no lo has hecho, bueno, Poder Judicial te tendré que revertir la propiedad, ¿no? Eso es en el ejemplo que les comento, ¿no? Propiedad del Estado, que está ubicado en Villa El Salvador, es un terreno, lo pidió el Poder Judicial presentó su proyecto y señaló el plazo de 4 años, ¿no? Entonces, tendremos que ver si es que esos 4 años, ¿por qué motivo no pudieron hacerlo en los 4 años? ¿Qué le falta? ¿Cuánto tiempo se requiere
para poder terminar, cuánto se puede ampliar de plazo, ¿no? Como máximo al Poder Judicial en este caso para que pueda cumplir. Entonces hay que evaluar. ¿Qué implica eso? Bueno, una solicitud, ¿no? Presentar el pedido de ampliación de plazo. ¿Hay un supuesto? Sí lo hay. ¿Hay una salvedad para poder evitar la reversión? Sí, se llama ampliación de plazo, ¿ya? Entonces, dice, la entidad adquiere la propiedad del predio vía transferencia para una finalidad determinada. Ok, el ejemplo que les mencioné. Poder Judicial adquirió la propiedad, el terreno, ¿no? Vía transferencia, ¿no? Transferencia a título gratuito que le dio la SBN en un distrito de Villa El Salvador para ejecutar su sede institucional, ¿no? Para una finalidad determinada. Esa es la finalidad, ejecutar la construcción de una sede institucional, ¿no? Entonces, bueno, señaló el plazo, ¿no? Dice que el plazo establecido en el plazo debe ser el establecido en la resolución aprobatoria. Si no consta en la resolución, el plazo es de 2 años. Claro, hay casos en que no se señala el plazo que van a ejecutar. ¿Ya? Si no señalan plazos, son 2 años. Pero en el ejemplo que les pongo, el Poder Judicial ya le dijo a la SBN cuando le pidió la transferencia, SBN, transfiéreme este terreno en Villa El Salvador porque voy a ejecutar mi proyecto, que es la construcción de sede institucional. Y dame 4 años porque te estoy sustentando en el proyecto que te presento, el proyecto no es un plan conceptual, es un proyecto, estoy diciendo que en 4 años voy a ejecutar el mismo. Ok, entonces la ejecución se hará en 4 años. Según no lo que dice la SBN, sino lo que dice la propia entidad, que ha sido quien ha evaluado, se entiende de manera integral, y ha identificado de que en el plazo de 4 años puede ejecutar el mismo. Entonces, ese es el plazo que la SBN le ha otorgado, ¿no? El plazo que sustenta la entidad, ¿no? Porque es quién mejor que ella, ¿no? De poder definir cuánto tiempo va a tomar. Se le otorgó el plazo de 4 años, perfecto, pero en ese plazo no se ha podido cumplir con la ejecución total del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, que el Poder Judicial presente un pedido de ampliación de plazo, así como presentó la transferencia, ¿no? De manera formal por escrito ante la SBN, también lo tendrá que hacer ante la SBN y pedir la prórroga o ampliación, que le llama la norma, ¿no? Está en la directiva también, la directiva 5/2013, y señala que excepcionalmente se prorroga o amplía el plazo por 1 año. ¿Ya? Se debe solicitar antes del vencimiento del plazo. Y cuando se den cualquiera de los 2 supuestos. Hay 2 supuestos que se pueden presentar y que podrían ser materia de sustento, ¿no? Cuando se pida la ampliación. Puede ser que el Poder Judicial diga, he avanzado, ¿no? Tengo el avance de la ejecución de la obra un 60%, o sea, más del 50%, más de la mitad del 100% ya lo tengo, ¿no? Pero me falta un mínimo. Entonces, se han presentado diversas situaciones que han imposibilitado que no pueda cumplirlo al 100%, pero he ejecutado más de la mitad del porcentaje de la obra. Y el segundo supuesto, bueno, que puede ser que haya satisfacción en la prestación de un servicio. Puede ser de que se esté brindando el servicio, ¿no? De alguna u otra manera, que lo esté sustentando. Entonces, aunque también, si bien es cierto, falta la construcción del 40% restante, se puede determinar de que en ese 60% ya se viene prestando el servicio. Actualmente ya vienen funcionando los módulos, ¿no? De los juzgados. Entonces puede acreditar un servicio, ¿no? Que ya se viene prestando el servicio. Entonces, en cualquiera de los 2 supuestos es posible de que se ampare la entidad, en este caso Poder Judicial, para que pueda pedir la ampliación antes de que se le vence el plazo. O sea, si tenía 4 años para poder presentar los documentos, para poder cumplir con el proyecto, antes de que se venzan los 4 años tendrán que pedir la prórroga, ¿no? Y la prórroga, dice, se va a dar por 1 año adicional. Excepcionalmente, y se amplía por 1 año. Ok, entonces evaluará la SBN el pedido de prórroga o ampliación y le otorgará con una resolución SBN, ¿no? Que corresponda. La SBN aprueba la ampliación del plazo para que ejecute, ¿no? El proyecto que falta, ¿no? Por 1 año adicional se otorga. ¿Y qué pasa si es que no ejecuta en ese plazo? Bueno, tendría que revertirse, ¿no?
Si no presenta la ampliación de plazos, si no cumple con la ejecución del proyecto, como les digo, la sanción es la reversión. Finalmente, tenemos la regularización de la transferencia de dominio en vías de regularización. ¿Es también una transferencia, un traslado de dominio? Sí, es transferir propiedad de una entidad a otra. Pero ¿cuándo se da esta transferencia en vías de regularización? A diferencia de la transferencia que hemos visto hace un momento, que es cuando se va a ejecutar recién un proyecto, ¿no? O sea, es porque no hay nada, ¿no? Es un terreno, ¿no? Entonces, aquí, en este supuesto de regularización, es porque ya existe un servicio, un uso público que se le viene dando al bien, ¿no? Entonces, esta es de manera excepcional. Esta transferencia es vía de regularización. Acá no se va a necesitar un plan conceptual o proyecto definitivo. Acá lo que se requiere es que presente el sustento de por qué necesita la transferencia en vía de regularización. ¿Por qué? Ah, porque lo vengo usando. Ah, o porque vengo siendo afectatario años de años y ahora no solo me basta ser afectatario, sino necesito ser propietario por las razones que te sustento debidamente. Entonces, esta transferencia es una excepción a la regla general, porque aquí no se va a presentar plan conceptual, certificado, ¿no? O proyecto definitivo. Acá lo que prima es que acredite la entidad que viene ocupando el bien y que en él se viene brindando el servicio o el uso público para que la entidad propietaria transfiera este inmueble, este bien, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que actualmente el Hospital Regional de Cusco, ¿no? Actualmente puede estar administrado por el MINSA, pero todavía no está saneado y como ustedes ya ven, está totalmente ejecutado, está construido. De repente puede ser que esté a nombre del Estado, entonces es la SBN quien tendría, si está construido, y si hablamos de construcción, esto ya es una edificación. Entonces, cuando hablamos de edificación es que si está en Cusco o en cualquier parte del territorio nacional, corresponderá a la Dirección General de Abastecimiento de efectuar la transferencia en vía de regularización, por tratarse de un bien inmueble, es decir, tratarse de una edificación. Esta transferencia de dominio en vía de regularización, como les he dicho, aplica sobre bienes de dominio privado, o sea, no es un dominio público, este terreno, por ejemplo, este inmueble, este bien inmueble, si bien es cierto ustedes lo ven construido y brinda un servicio de salud, esto nació seguramente como un terreno, pero que por el uso que le ha estado dando el Ministerio de Salud, ¿no? Por los años de los años como hospital, entonces ya tiene una condición de dominio público, pero por el uso, por el servicio que viene brindando, no porque nació así. Entonces, en estos casos es un claro ejemplo de cómo procedería la transferencia en vías de regularización. No se transfiere dominio público, no. Se transfiere un dominio privado, porque nació como dominio privado ese terreno, pero por el uso, por los años que han venido sirviendo como tal, como hospital, para fines de salud, es que se ha convertido en un bien de dominio público. Y es en estos casos en los que procede vía regularización la transferencia. Es decir, áreas de equipamiento urbano, áreas de aportes reglamentarios, que son bienes de dominio público desde su nacimiento, desde su origen, no va a proceder la transferencia vía regularización. Para eso existen procedimientos como la reasignación de la administración, ¿no? U otros que son actos de administración que para ello también hay un marco normativo especial, ¿no? De la SBN. Entonces, esta transferencia en vía de regularización es una salvedad a poder pedir la transferencia sin necesidad de documentos, todos los requisitos que les he mencionado anteriormente, porque no se requieren, porque lo que prima allí en el ejemplo que les he puesto, ¿no? En el hospital, o de repente, no sé, imagínense, no digo que sea así, imagínense que sea el Minagri, ¿no? Imagínense que sea la sede institucional del Minagri, que por años de años sabemos que es la sede institucional, que está existiendo allí esa sede y que ya por tener estas características de construcción es una edificación. Bueno, pero si vemos la partida registral está a nombre del Estado peruano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Minagri? Tendría que, si quiere regularizar la situación de este bien que viene ocupando años,
tendrá que regularizar pidiendo la transferencia. En este caso, si es una edificación, claro está, ya está construido, tiene que requerirlo a la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? En el caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, no digo que sea así, si fuese así y si los inmuebles estuvieran a nombre del Estado peruano, son las entidades que administran directamente el inmueble, la entidad que va a pedir vía regularización la transferencia de los mismos, ¿no? Entonces, indistintamente de que tenga fábrica o no, o sea, es un terreno, en la partida registral dice Estado peruano, pero lo viene administrando en este caso Minsa, en Cusco, o el Minagri en Lima, ¿no? Entonces, cada entidad administradora, ¿no? Tendrá que requerir el saneamiento. ¿Y qué manera de sanear en lo que respecta a transferencia hay? Transferencia enviada a regularización. Por eso se llama envía de regularización. Vamos a regularizar una situación de hecho. Y la situación de hecho es que existe una ocupación, un servicio público que se viene brindando, ¿no? Años de años seguramente, ¿no? Puede tener el título de afectación, puede ser que el MINSA haya sido afectatario, como que no, como que simplemente venga siendo usuario, ¿no? O como que el Minagri también tenga afectación o no tenga afectación en uso, pero viene usándolo. O sea, acá no hay inconvenientes de que tenga la afectación o no. Puede solamente haberlo usado desde el año, no sé, 60, 70, o el año que sustente, ¿no? Pero que no se ha regularizado esta situación y que sigue a nombre del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad administradora? Pedir la transferencia en vía de regularización, pero lo pedirá, como este es un claro ejemplo de una edificación, de un bien inmueble, tendrá que recurrir, si está a nombre del Estado, a la DGA. Si está a nombre de otra entidad, tendrá que recurrir a la entidad que es propietaria, ¿no? Para que quien administre en los hechos estos inmuebles sea el propietario si es que desea pedir la transferencia en vía de regularización. Ojo, aquí no se presenta ni plan, ni plan conceptual, ni proyecto, ni ninguno de los documentos que hemos señalado anteriormente, como es la transferencia convencional, ¿no? La que señala el artículo 62 del reglamento. Esa es una transferencia en vía de regularización que se da en el marco de la tercera disposición complementaria del reglamento de la SB. Eso es todo en cuanto respecta al procedimiento de transferencia. Vamos a tomar unos 15 minutos, ¿ya? De break, ¿ya? Un receso. Y bueno, estamos regresando en el transcurso de ese tiempo. Bien, nos vemos en un momento, por favor. Gracias.